El Instituto Pedagógico Ocupacional INPO y el Centro Estudiantil Ocupacional presenta Módulo 1 y 2 de Ciencias Naturales. El día de hoy estaremos viendo el módulo 1 y 2 de Ciencias Naturales. En este módulo vamos a ver lo que es la organización interna de los seres vivos. Entonces, dentro de la organización está la célula, los tejidos, el sistema orgánico, organismos. Estos son los que están o conforman un ser vivo. Vamos ahora a ver qué es la célula. La célula es la unidad básica de todo ser vivo. ¿Qué es el tejido? El tejido es el grupo de células que son del mismo tipo. Los órganos son estructuras compuestas por uno o más tipos de tejidos. El sistema orgánico son grupos de organismos y los organismos pueden estar compuestos por uno o más sistemas. Entonces la célula decimos que es la unidad fundamental de todo ser vivo y las podemos ver en dos clasificaciones, que son la eucariota y las procariotas. Las procariotas son las que no tienen un núcleo definido en su interior y las eucariotas son las que poseen un núcleo y allí poseen una membrana. Entonces ahora vamos a ver la estructura de la célula. Entonces tenemos tres partes principales, que es el núcleo, que es la membrana plasmática y el citoplasma. El núcleo es el encargado de la parte genética y la parte que tiene la estructura principal de la célula. La membrana plasmática es la que regula la entrada y la salida de todo material y la información que da hacia el exterior de la célula. También tenemos lo que es el citoplasma. El citoplasma es la que está entre el núcleo y la membrana plasmática. Dentro del citoplasma vamos a encontrar unos organelos que son las encargadas de hacer todas las funciones de la célula. Entonces, entre estas tenemos la mitocondria, que es la que fabrica la energía y efectúa la respiración y la reproducción de energía para la actividad celular. Los ribosomas son centros de producción de proteínas y que tienen como función el crecimiento y la regeneración celular. El retículo endoplasmático está formado por canales o bolsas membranosas aplastadas y estas pueden ser de dos tipos, pueden ser rugosos o lisos. Los rugosos son los que sintetizan las proteínas y los lisos son los que sintetizan los lípidos. Ahora, el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el centro de distribución de la célula encargada de clasificar, etiquetar, empaquetar y distribuir las proteínas, los lípidos, y en las vesículas excretoras se producen los lisosomas. Los lisosomas son las que hacen la digestión intracelular. Ahora vamos con los centriolos. Los centriolos son las partículas que hacen la división celular. Las vacuolas son bolsas que alimentan y transportan las enzimas y los iones. Los cloroplastos son los encargados de la fotosíntesis. Estas no la encontramos en el animal, sino solamente en la vegetal. Vamos a ver la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. En la célula animal vamos a encontrar lo que es la célula eucariota y membranas plasmáticas y el citoplasma. Mientras que en la célula vegetal vamos a encontrar los cloroplastos, que eran los encargados o son los que tienen la clorofila, que hacen la fotosíntesis. También tenemos la pared celular y vacuolas. Ahora vamos a ver en sí qué es la célula vegetal. Entonces, es la estructura fundamental que la construyen las plantas. Características: la célula tiene células eucariotas, poseen un núcleo para que tiene allí todo lo que es el material genético. El tamaño pueden ser visibles como pueden ser microscópicos. Tienen organelos como los cloroplastos, que son los que captan la energía solar
y hacen el proceso de la fotosíntesis. También tienen un espacio celular donde almacenan aguas y otros compuestos. Ahora vamos a realizar lo que es el módulo 1. Entonces vamos a abrir donde dice prueba de diagnóstica. Entonces dice preguntas de selección múltiple o con una respuesta. Entonces vamos a leer, aquí vamos a encontrar 5 preguntas. Vamos a seleccionar de acuerdo a lo que ya hemos estudiado, la vamos a seleccionar. Por ejemplo, en la primera dice, si pudiéramos en un experimento triplicar el número de mitocondrias en una célula, notaríamos en primera instancia. Entonces, ¿cuál cree? Si vamos a ver qué es la mitocondria, qué función principal es la que desempeña, decimos que es la que produce energía, ¿verdad? Entonces, según la respuesta, dice aquí, el aumento en la liberación de energía. Entonces, vamos a subrayar o a poner en círculo la D. Así vamos a sucesivamente. Por ejemplo, las únicas células que durante su desarrollo, a partir de la célula precursora, pierde el núcleo, se conoce como. Entonces, ya lo hemos visto, lo hemos desarrollado durante todo el módulo. Entonces, vamos a seleccionar y así sucesivamente. Vemos ahora en la parte donde dice el organelo que da el color verde a la planta es. Entonces, esta parte la vamos a desarrollar en la hoja anterior nos vienen todo lo que es la función de cada una de ellas. Entonces dice, el organelo que da el color verde a las plantas es el cloroplasto y las otras también, todo en base al cuadro anterior. Vemos en la parte donde dice, resuelvo preguntas de comprensión. Entonces selecciono las respuestas correctas del siguiente pensamiento. Entonces tenemos el pensamiento 1. Toda célula es la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos autóctonos. Entonces vamos a ver que la respuesta es la A. Y en el pensamiento 2 también es sobre la célula, entonces ya lo hemos visto. Vemos en la parte 2 donde dice organizo el siguiente pensamiento proporcional, lo grafico y lo escribo en orden lógico en mi cuaderno. Entonces ustedes en una hoja van a hacer la estructura de la célula, ahí ya viene lo que es la formación de la célula. Entonces en la parte de arriba pueden colocar célula, parte de abajo que es la unidad estructural y fundamental. Luego viene otra que dice permanente a realizar, entonces viene y lo podemos hacer en 2 partes como viene ahí y dice funciones vitales como nutrición, reproducción, respiración, entre otras. Y el otro cuadrito dice que son procesos bioquímicos realizados por un organismo indispensable para mantener la vida del ser orgánico. En la parte donde vemos el punto 4 dice extrae del texto 10 preguntas con sus respuestas relacionadas con la célula, clases de célula como unidad funcional, haciendo uso de cualquiera de las siguientes palabras interrogativas. Entonces tenemos una serie de palabras y podemos utilizar cualquiera de estas. Por ejemplo, vamos a utilizar ¿qué es? Entonces podemos utilizar ¿qué es la célula? Y hacemos la respuesta. En la quinta dice después utilizando las preguntas con sus respuestas, produce tu propio texto con sentido completo. Entonces vamos a hacer un texto donde podamos definir las preguntas y dándole sentido, pero siempre acuérdense utilizando la unidad que es la célula y la composición de todo ser vivo. En esta parte donde dice realizo mis indagaciones, aquí vemos una columna A, una columna B y hay otra parte donde dice número. Entonces vamos a ver que de acuerdo a lo que hemos visto, por ejemplo, membrana celular, entonces vamos a ver en la columna B donde vamos a encontrar la función de la membrana celular. Entonces decimos que es la envoltura exterior de la célula. Entonces al frente vamos a colocar el número 1 y así sucesivamente. Ahora vamos a empezar a desarrollar el módulo 2, aunque es del mismo tema. Entonces vamos a abrir aquí en la parte donde dice célula, tejidos, órganos y sistemas. Está dentro de un cuadro. Entonces nos dice, según la gráfica podemos afirmar que los órganos forman los tejidos,
las células están compuestas por tejidos y órganos. Los sistemas forman los órganos y los órganos están compuestos por tejidos. Entonces, la respuesta correcta es: los órganos están compuestos por tejidos. Y tenemos también la pregunta número 2. Dice, mediante lo que necesitamos la célula vegetal y animal, observamos la gráfica. Entonces vamos a mirar muy bien la gráfica de la célula animal y vegetal para poder desarrollar las siguientes preguntas. Encontramos este texto que dice: la rana, el gato y el cerdo. Las células se agrupan para originar la piel, los huesos y cada uno de los órganos de tu cuerpo. En este dice, el tema central del texto es la célula, los seres vivos, los organismos unicelulares o los organismos pluricelulares. Entonces la respuesta correcta es la C. Y así vamos a desarrollar los siguientes puntos. Aquí encontramos donde dice lectoras y escriturales. Vamos a encontrar que está Mafalda, hay una célula, o sea, dice célula, y vamos a formar en nuestro cuaderno la estructura como célula. Entonces lo hacemos en nuestro cuaderno. En el segundo dice: completo cada oración con las palabras claves que correspondan. Aquí nos dan un ejemplo donde dice: el tamaño y la forma de las células son variables, pues dependen de la función que realizan. Entonces aquí tenemos 3 palabras que nos dieron como clave. Ahora dice, vamos a realizar, las células están formadas por 3 componentes celulares. Entonces miramos las palabras claves y nos dieron citoplasma, núcleo y membrana celular. Entonces la colocamos en cada renglón. En la siguiente lo mismo, nos van a dar 3 palabras, miramos cuáles son las palabras que nos faltan y las colocamos de acuerdo al conocimiento que tenemos. Lo mismo vamos ya a hacer el segundo punto, donde dice qué se puede concluir como teoría celular. Entonces estas 4 preguntas las vamos a realizar en nuestro cuaderno. Vemos en el punto 3 donde dice: construyo un mapa conceptual sobre el retículo endoplasmático, y luego contesto la lógica conceptual. Entonces vamos a ver lo que es el retículo endoplasmático. Vamos a hacerlo como retículo, vamos a encontrar que hay rugoso y liso, y al frente vamos a colocar cada una de sus funciones, y esto forma en sí lo que es el citoplasma. Entonces vamos a ver, después hacemos dentro del mapa lo que son las células eucariotas, la síntesis, la membrana plasmática y la capa que produce la célula. Entonces ahí lo vamos a colocar como mapa conceptual. Ahora, lógica conceptual, vamos a ver esta que dice: lo que tiene en común el retículo endoplasmático con las vacuolas es. Entonces vamos a mirar y es el citoplasma, y así vamos a desarrollar el siguiente punto. Aquí vamos a encontrar un cuadro donde dice que, de acuerdo al mapa conceptual que hicimos anteriormente, vamos a hacer un escrito y vamos a ser creativos sobre lo que escribimos. Entonces voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es una red de membranas interconectadas que forman un sistema de tubos aplanados y que pueden ser y que están comunicados entre sí. Eso puede ser un ejemplo. Ahora ustedes tienen que ser creativos de acuerdo al mapa que hicieron. Aquí vamos a encontrar 8 cuadros. En la parte de una de ellas dice células eucariotas y en la otra las células procariotas. Entonces tenemos 2 recuadros arriba. Vamos a escribir allí 2 funciones de cada uno de ellas. Y en las células vegetales y en animales también vamos a escribir en cada uno de esos recuadros 2 funciones principales de cada uno de ellos. Damos como finalizado el módulo 1 y 2 de Ciencias Naturales.